Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? 2020 fue un año complejo. Apareció un misterioso virus que puso a la humanidad en jaque. Estamos hablando de un virus que se convirtió en una amenaza global que puso al planeta de cabeza. Es el año donde el racismo afloró con fuerza. El año de las elecciones en Estados Unidos que tuvieron un final inesperado. Le invito a que me acompañe en este resumen especial elaborado por el equipo de noticias de Señal Informativa. 2020, el mundo en jaque. Unos 400 kilogramos de pólvora desde la Torre Sky, en Auckland, en Nueva Zelanda, fueron lanzados al viento para dar la bienvenida a un incierto año 2020. Ocurrió como siempre que Asia y Oceanía, con Hong Kong, Corea del Norte, Australia y otras naciones, fueron los primeros en recibir el Año Nuevo. Pero en sentido estricto, por su ubicación geográfica, dos pequeños países, Samoa y Kiribati, recibieron el 2020 antes que nadie, sumidos en ruidosos festejos como el resto de la humanidad, sin imaginarse el terror que se avecinaba por la amenaza de un letal virus. Curiosamente, fueron Samoa y Kiribati dos de los 7 países que concluirían el año sin un solo caso de COVID-19. Para reducir el número de accidentes y desahogar las saturadas calles de la metrópoli, los camiones de carga reciben el año nuevo con la noticia de que no pueden utilizar la ciudad a cualquier hora. Dispositivos de vialidad y de seguridad son desplegados para evitar que los tractocamiones circulen entre las 6 y las 9 horas, además de imponerles el pago de una cuota y tramitar un permiso. La medida es considerada inconstitucional porque frena el libre tránsito, por lo que con el paso de los días sería desechada. Una ciudad que vive en la constante zozobra por los terremotos padecidos enfrenta una noche de pánico por la alerta sísmica. En la Ciudad de México, por error, es activado el dispositivo en 900 postes de la metrópoli, generando que miles de capitalinos abandonaran sus viviendas, comercios y negocios. Las autoridades se apresuraron a aclarar que no había sismo alguno, ofrecieron disculpas por la falla cometida. Episodios de angustia y crisis nerviosas formaron parte de las consecuencias de disparar la alerta por equivocación. El gobierno de Estados Unidos recurre a un dron artillado para asestar un duro golpe al gobierno de Irán. En una operación quirúrgica y relámpago, es asesinado en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, en Irak, el general Qasem Soleimani, considerado un héroe de guerra de su país. La muerte de Soleimani, junto con un grupo de militares que lo acompañaban, infecta las ya de por sí malas relaciones entre ambas naciones. El ayatolá Ali Jamenei llora en los funerales y amenaza con una venganza sangrienta. Aunque en su larga carrera usó su imagen en los cuadriláteros, Jesús Alfonso Huerta Escobosa, mejor conocido como La Parca, conoce a su homónima al fallecer a los 54 años de edad. El popular luchador, ganador de varios títulos, perdió la vida tras una prolongada batalla por las secuelas que le dejó una terrible tercera caída ocurrida un año antes en la ciudad de Monterrey. La Parca adquirió celebridad al formar parte de una etapa donde la lucha libre fue convertida en un espectáculo explotado por la televisión. Tras desaparecer el Seguro Popular, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advierte que no entregará su sistema de salud a un organismo centralista como es el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, una especie de Frankenstein que no tiene ni pies ni cabeza. El gobernador asegura que hay poca claridad sobre el INSABI, mientras que los estados tienen que hacer frente a los pacientes del Seguro Popular que reclaman atenciones. Un colegio de Torreón, Coahuila, se convierte en la antesala del terror. Increíblemente, un menor de 6º grado abre fuego contra su maestra y varios de sus compañeros para después quitarse la vida. El saldo es de 2 muertos, la profesora y el menor agresor, además de 6 heridos. La Fiscalía de Coahuila detiene al abuelo porque las 2 armas son suyas.
Las autoridades revelan que en la familia del niño había indicios de lavado de dinero y defraudación fiscal, además de que el menor habría sido influenciado por un videojuego. Un avión de Ucrania que cruzaba el cielo de Irán se estrella en Teherán con 176 personas a bordo, 57 canadienses. Las primeras versiones apuntan a una falla técnica, pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, revela que fueron misiles militares iraníes los que lo derribaron. Conforme pasan los días, se confirmaría que por un error de radares militares, Irán confundió al Boeing 737 de Ucrania con un objetivo enemigo y disparó un par de misiles contra la nave. Experto en el trampolín de 3 metros, el clavadista mexicano Carlos Girón fallece de una afección pulmonar a los 65 años de edad. Atletas en el país manifiestan su pesar por la muerte del destacado deportista, ganador de múltiples medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Girón es recordado por los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, cuando tenía el oro en la bolsa y tuvo que conformarse con la plata cuando, en una decisión localista, los jueces permitieron a un competidor ruso repetir un clavado fallido, con lo que obtuvo la presea dorada. La Secretaría de Gobernación pone en la mira a Jalisco por el tema de las personas desaparecidas. De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, Jalisco es el primer lugar del país en este fenómeno, lo que es rechazado por el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés. Según Macedonio Tamés, si ahora se conocen estadísticas de desapariciones, es por la transparencia del gobierno estatal y que ahora sí, a diferencia de otros gobiernos, los están buscando. Una mujer es literalmente destazada por su pareja sentimental tras una fuerte disputa, y su caso se convierte en otra llamada de alerta sobre la violencia que enfrentan las mujeres en México. Ingrid Escamilla, una profesionista de 25 años de edad, es asesinada por su pareja, Eric Francisco Robledo, quien intenta desaparecer los restos por el inodoro y en una coladera de la colonia. El asesino es detenido y además se genera un escándalo por la difusión de las imágenes del cadáver en redes sociales. En el país ocurren en promedio 10 feminicidios cada día. La Organización Mundial de la Salud advierte del surgimiento de un nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, lugar donde se reportó un brote de neumonía atípica desde diciembre del 2019. Las autoridades chinas revelan que los contagios ocurrieron en un mercado de mariscos y las causas son desconocidas. Técnicos de la OMS evaluaban los síntomas, principalmente fiebre y dificultad para respirar, con el fin de saber el riesgo de propagación. Por el momento, el organismo no consideraba restricciones a los viajes o el comercio con China. Una de las más grandes figuras del baloncesto mundial, Kobe Bryant, fallece a los 41 años de edad, víctima de un accidente en un helicóptero debido al mal tiempo. Junto al deportista, muere su hija Gianna, de 13 años, y otras 7 personas más, incluidas otras 2 menores de edad. El fatal accidente conmociona al mundo del deporte, donde manifestaciones de dolor corren en todas las disciplinas. La leyenda de los Lakers de Los Ángeles acababa de retirarse tras 20 temporadas con su equipo, con el que ganó 5 títulos y 2 medallas de oro olímpicas con Estados Unidos. El gobierno federal confirma los primeros 2 casos de muertes por influenza en Jalisco, con 51 casos acumulados de la enfermedad. En las primeras semanas del año continuarán sumándose más casos de influenza, pero asoma otro problema de salud con los infectados por dengue ante los programas fallidos para atajar este problema. En 2019, el estado había cerrado en el primer lugar nacional de muertos por dengue, con 49, y las proyecciones señalan que la historia del primer sitio en número de fallecidos podría repetirse. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin,
es detenido en Málaga, España, para responder por los delitos de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos públicos. Lozoya estaba prófugo desde el 2019, después que la Fiscalía General de la República lo acusara de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y por haber participado en la compra-venta irregular de una planta de fertilizantes. Su abogado se apresuraría a proclamar su inocencia, pero el caso Lozoya, con el paso del tiempo, se convertiría en una novela. Víctima de un fallo cardíaco y neumonía, muere el primer paciente del extraño nuevo virus en Wuhan, China. El hombre de 61 años era un cliente del mercado de mariscos donde surgió el brote. El extraño virus es bautizado como SARS-CoV-2 y ante su propagación, la Organización Mundial de la Salud decreta una emergencia internacional porque alcanza ya 20 países, aunque el mayor número de casos se concentra todavía en China. Aunque fue con una paliza por blanqueada de 11 carreras a 0 frente a los Venados de Mazatlán, los Tomateros de Culiacán batallaron para conquistar el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. El título, disputado por 2 equipos sinaloenses, se tuvo que extender hasta el 7º encuentro, luego que los Venados vinieran de atrás y alargaran la serie hasta el máximo de 7 desafíos. Los Tomateros consiguieron repetir la dosis al equipo de Mazatlán después de que también los habían derrotado en la temporada 1995-96 y en la de 2001-2002. Un tren del metro en los Países Bajos se ha estrellado a través de la barrera al final de la vía y solo la escultura de una ballena ha impedido que caiga en picada. En las fotos y videos se ve el tren subterráneo detenido sobre una estatua de una cola de ballena al final de la vía. Por si fuera poco, si existía duda del destino que le aguardaba la obra, está su nombre. La escultura se llama Salvados por la cola de una ballena. Es una demostración que el arte puede salvarnos y la historia de una ballena que salvó un tren ya corre como reguero de pólvora por las redes sociales. Con un formato inédito obligado por la pandemia, tiene lugar la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, realizada por primera vez en su historia en forma virtual. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, detalla el reto que significa realizar así la feria. Fuera de nuestro país, la crispación política y las declaraciones que encienden las redes sociales no tienen cabida. Lo que se conoce e importa allá es que México organiza una de las ferias del libro más importantes del mundo y eso es relevante para los millones de personas que escriben y leen en nuestro idioma. La FIL nació y se ha consolidado a pesar de muchas cosas, sí, pero nunca en contra de personas o instituciones. A pesar, por ejemplo, del escepticismo de quienes dudaron de su éxito en un país como el nuestro, y más aún en su provincia, o a pesar de los cambiantes criterios de los gobiernos en turno para apoyar su realización, o en contra de que se impongan criterios de qué libros sí valen, de qué ideas sí importan, o de qué discursos sí deben escucharse. No podría ser de otra manera. Los libros son, en esencia, vehículos de la libertad y enemigos de cualquier tipo de fundamentalismo. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, defiende la importancia de la feria ante los ataques recibidos. Hace unos días, respecto al debate sobre el espíritu crítico de esta feria, leí un maravilloso artículo del editor Luis Jorge Arnau que lo encabezaba diciendo: ando entre encanijado y desilusionado por ciertos comentarios presidenciales ahora contra la Feria del Libro de Guadalajara. A lo que yo le diría a don Jorge, después de haber leído cientos de comentarios similares, que cuando alguien critique la FIL, no hay que enojarse ni desilusionarse, simplemente hay que enfilarse. Y así la FIL se defendió solita, y así, enfilados todos, la defendieron ustedes. Gracias por todo su apoyo y solidaridad.
Bienvenidos sean a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde desde hace 34 años se vale criticar. Estamos enfilados. A lo largo de 9 días, la edición 2020 de la Feria Internacional del Libro realiza decenas de presentaciones y mesas difundidas a través de Canal 44, televisoras públicas y redes sociales en un ejercicio que se convierte en todo un éxito. A diferencia de la edición presencial, que recibe a más de 800,000 visitantes, la FIL este año llega a más de 21 millones de personas de 84 países, ante lo cual las autoridades anuncian que la próxima edición será en un formato híbrido, es decir, virtual y presencial. México rebasa el 1,000,000 de contagios por COVID-19 y más de 100,000 fallecidos. En algunos estados se activa el semáforo rojo, en alerta por el elevado número de casos, al tiempo que partidos de oposición acusan al gobierno federal de haber encabezado una equivocada estrategia de combate a la pandemia. En la Ciudad de México se reportan hospitales saturados que no pueden recibir a más enfermos de coronavirus, por lo que es común ver el peregrinar de familias de una clínica a otra para buscar atención médica. Pese a las condiciones de emergencia, el presidente López Obrador insiste en que han manejado adecuadamente la emergencia sanitaria y hasta el secretario de Salud asegura que en varios estados la pandemia está controlada. Europa completa padece una segunda oleada por el COVID-19. Los gobiernos vuelven a establecer medidas de confinamiento más severas, como el cierre de negocios y hasta toques de queda que restringen la circulación de los ciudadanos en una abierta limitación de las garantías individuales. Italia, España, Alemania y Reino Unido registran decenas de miles de casos diarios y cientos de muertos, ante lo cual deciden regresar a los aislamientos severos que ya habían sido levantados. La cruda temporada invernal hace estimar a los expertos que la segunda ola del coronavirus podría prolongarse hasta principios del 2021. 3 días después de haber cumplido 60 años, un hombre tocado por la mano de Dios fallece tras no poder superar la convalecencia de una intervención quirúrgica en el cerebro. La leyenda Diego Armando Maradona fallece de un paro cardíaco en su domicilio en Argentina y sume al país en la tristeza al grado que el gobierno decreta 3 días de duelo. El astro, que era venerado hasta la exageración, motiva manifestaciones de dolor impresionantes entre los aficionados y los funerales llenan las calles con cientos de miles de seguidores. Tras su fallecimiento, queda su legado por la magia deportiva que entregó con la selección de su país y en los equipos donde jugó, además de la iglesia maradoniana, que desde antes de morir ya lo tenía como centro de un singular culto religioso. Con el lema "La comunicación audiovisual en tiempos de la pandemia", tiene lugar la edición 2020 de TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en habla hispana. El evento se realiza en forma híbrida, con actividades presenciales y virtuales. Teniendo como sede el Centro Cultural de la Universidad de Valencia, se analiza el papel de las televisoras públicas y también de las tecnologías que han cumplido la labor de comunicación a la humanidad durante la emergencia sanitaria. Uno de los más destacados aspectos tocados es la infodemia y la importancia de saber descubrir las falsas noticias en medio de una pandemia. En una alianza política que hace unos años se antojaba imposible, el PAN, PRI y PRD anuncian que unirán fuerzas en el proceso electoral 2021 para postular candidatos comunes para la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas. La intención de los partidos de oposición es cerrarle la puerta a Morena, el partido del presidente, para evitar que siga teniendo la mayoría en el Congreso de la Unión e imponiendo la agenda a base de ocurrencias. A esta iniciativa se sumaría también la agrupación México Libre, impulsada por el expresidente Felipe Calderón, luego que le negaran su registro como partido político. Las vacunas contra el COVID-19 se han convertido en una competencia aparte entre distintos laboratorios. Los laboratorios Pfizer-BioNTech desarrollaron la suya y recibieron aprobación de Estados Unidos y otras naciones, en una dosis que requiere 2 aplicaciones y traslados congelados a menos de 70 grados. También la firma Moderna buscaba la aprobación para incluir su vacuna y otras empresas aún no concluyen su fase de prueba. Las proyecciones, sin embargo, advierten que la producción de vacunas no alcanzará a cubrir la demanda mundial, por lo que la fase de vacunación podría llevarse todo el 2021. El mexicano Sergio Checo Pérez hace historia al ganar una competencia de Fórmula 1 al cumplir 10 años de haber llegado a esta categoría. Se trata de la primera victoria para un piloto nacional en 50 años,
después que en 1970 lo consiguiera Pedro Rodríguez. El triunfo de Checo ocurrió en el premio de Sakhir en Bahrein, donde en una espectacular carrera remontó desde el último lugar hasta llegar a la meta en primer sitio. La victoria del mexicano ocurre increíblemente en momentos en que se ha quedado sin escudería, al terminar su contrato con Racing Point. Se trata de su mejor temporada, donde culminó en el cuarto sitio en la competencia de pilotos. El gobierno de Jalisco hace un fuerte reclamo a la federación por haber rasurado más de 9,000 millones de pesos que le correspondían al Estado para el 2021. Enrique Alfaro hace causa común con otros mandatarios integrantes de la Alianza Federalista que también vieron afectados los presupuestos, en lo que consideran un revanchismo político por los reclamos de los gobernadores para que se firme un nuevo pacto fiscal. Los recortes de la federación impactarán al sector salud y al educativo, además de no considerarse recursos para la línea 4 del tren ligero, como había prometido el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 2 años de gobierno con una aprobación superior al 60%. La oposición cuestiona que el país no se ha transformado como prometió al inicio de su administración y en cambio reclaman que su gestión se caracteriza por ocurrencias. La inseguridad se encuentra en niveles alarmantes. Es criticada su manera de haber abordado la pandemia y denuncian que fue equivocado eliminar fideicomisos y fondos públicos con el pretexto de combatir la corrupción, pero sin aportar pruebas de los despilfarros. En uno más de varios informes rendidos a los ciudadanos, el presidente reta a sus adversarios al comentar que lo respaldan 7 de cada 10 mexicanos y que con eso es suficiente. El gobierno de Estados Unidos anuncia que destinará $2,000 millones para comprar vacunas, al tiempo que comienza a aplicar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a personal de salud y asilos de ancianos. En total, las autoridades esperan que en el mes de diciembre se haya vacunado a unos 20 millones de personas. La disposición de las vacunas ha abierto un agrio debate en el mundo, porque advierten que países ricos habrían celebrado contratos con distintas farmacéuticas para apartar unos 2,000 millones de vacunas que garantizarían inmunizar a su población, en contraste con otros países que tendrían que esperar. El equipo Cruz Azul sigue fiel a su estirpe y es protagonista de otro escandaloso episodio al llegar a una semifinal con ventaja de 4-0 y perder por idéntico marcador ante Pumas de la UNAM. Los cruzazulinos llegaron al partido con una amplia ventaja, pero los Pumas derrocharon garra y en el primer tiempo ya ganaban 3-0. A 2 minutos del final, Juan Pablo Vigón anotaría el gol que enviaba a los Pumas a la final ante la mirada incrédula del entrenador de la máquina, Robert Dante Siboldi, que no daba crédito a lo que sucedía. Finalmente, Pumas pasó a la final y Cruz Azul escenificó la más grande cruzazuleada de la historia. Luego de un polémico proceso, el futbolista Joao Malek obtiene su libertad bajo caución después de más de 1 año y medio en la cárcel por haber propiciado un accidente en el que falleció una pareja de recién casados. Malek habría reparado el daño con el pago de 3 millones de pesos, por lo que seguiría su juicio en libertad. La familia de la mujer que murió en el accidente siempre sostuvo que hubo irregularidades en el caso, pues no se efectuaron las pruebas de alcoholemia en tiempo y forma que habrían acreditado que el joven exfutbolista del Sevilla viajaba en estado de ebriedad y a gran velocidad el día que impactó por atrás al auto donde viajaba la pareja. El gobierno de México anuncia su plan de vacunación contra el COVID-19 que iniciaría en el mes de diciembre y concluirá hasta el 2022. La primera etapa sería para trabajadores de la salud entre diciembre del 2020 y febrero del 2021. Posteriormente, serían personas de 70 a 79 años y de 80 años y más antes de febrero del 2021. Seguirían personas de 60 a 69 años entre febrero y abril de 2021. De 50 a 59 años entre abril y mayo. De 40 a 49 años entre mayo y junio y la población menor de 40 años a partir de junio del 2021 y hasta marzo del 2022. Después de una prolongada espera, el colegio electoral confirma finalmente el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Con 306 votos electorales por 232 de Donald Trump, Biden se convertirá en el presidente número 46, dejando de lado las denuncias de supuesto fraude electoral lanzadas por el actual mandatario. El triunfo de Biden ocurrió tras un enmarañado proceso que requirió de conteos de los votos en algunos colegios estatales para ratificar al ganador.
Biden rendirá protesta el 20 de enero, en tanto que Donald Trump continuó con su negativa a reconocer su derrota. El fútbol mexicano siempre corona al mejor, pero esta vez el León conquistó la Liga MX en sus 2 fases del torneo, durante 17 fechas y en la liguilla. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz derrotó 2-0 a los Pumas de la UNAM tras un primer encuentro que terminó empatado a 1 gol, para un marcador global de 3-1. León fue el equipo más regular en el torneo al concluir como superlíder y esta vez sí pudo hacer efectivo el pronóstico de favorito, después que en los últimos torneos había fracasado en la fase final. El exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, es asesinado en Puerto Vallarta en un ataque directo cometido en un restaurante. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el exmandatario habría sido sorprendido por un solitario sujeto en el baño, quien le habría disparado por la espalda y lesionado también a su escolta. El atentado provoca indignación en distintos sectores de Jalisco y el principal destino turístico es blanco de críticas por los niveles de inseguridad, ya que semanas atrás también había sido asesinado en la misma avenida un destacado empresario. Jorge Aristóteles Sandoval fue gobernador de 2013 a 2018 y apenas un mes antes había renunciado a un cargo en la dirigencia nacional de su partido, inconforme con algunas decisiones del PRI. Los habitantes de la localidad austriaca de Fuching decidieron cambiarle el nombre por Fugging, con la esperanza de así escapar del interés invasivo de los usuarios de Internet. Turistas de todo el mundo solían viajar a Fuching, situado a unos 40 kilómetros al norte de la histórica ciudad de Salzburgo, para sacarse una foto junto al letrero de la localidad. A lo largo de los años, desaparecieron numerosos letreros de Fuching hasta que el ayuntamiento del poblado decidió en 2005 colocarlos en cemento para impedir los hurtos. Pero esta historia se terminó. Para evitar las bromas y burlas, a partir del 2021, el pueblo ya no se llamará Fuching, sino Fuching, lo que sea que esto signifique. Hasta aquí este resumen especial de noticias del año 2020. Esperemos que usted y los suyos pasen unas agradables fiestas y hacemos votos porque el próximo año, el 2021, no tenga ni por asomo un parecido al año que hemos vivido este año 2020, cuando el mundo fue puesto en jaque. Como una respuesta a una macro recomendación emitida años atrás por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la contaminación del río Santiago, el gobernador Enrique Alfaro responde con una invitación a un macro recorrido al cual invita a empresarios, académicos y representantes de medios de comunicación. La visita tenía como intención demostrar las acciones que el gobierno estatal ha realizado a favor de la cuenca, pero los vecinos afectados reclamarían que no se reconocieron las enfermedades generadas por el río, que más allá de la macrogira sigue con altos niveles de contaminación. El primer caso de coronavirus en México llegó de Italia. Un hombre de 35 años viajó a ese país europeo y tuvo contacto con otro sospechoso de portar el virus, por lo que tras los primeros síntomas, como un ligero catarro, fue sometido a 2 pruebas y resultó positivo. Tras el primer infectado en el país, surgen otros casos en Sinaloa y el Estado de México, por lo que oficialmente la Secretaría de Salud reconoce que la epidemia ha llegado al país, tras lo cual comienzan amplias campañas de prevención. Lavarse las manos con agua y jabón todo el día será la recomendación más repetida en todas partes. Lo que sería un viaje soñado se convierte en una terrible pesadilla. Los viajeros del crucero Diamond Princess son declarados en cuarentena en Japón cuando 10 pasajeros son diagnosticados con el nuevo coronavirus conocido como COVID-19. Durante 14 días, tiempo que tarda el proceso de incubación de la enfermedad, permanecen anclados en el puerto de Yokohama, mientras que la imagen del crucero se convierte en noticia mundial. A lo largo del año, la industria del turismo se verá afectada porque los cruceros son observados con lupa después que se demostró que el virus tiene la gran habilidad de viajar en alta mar como polizonte.
En Miami, Florida, el joven Patrick Mahomes demuestra que sus habilidades no son ocasionales y encabeza a los Jefes de Kansas City a una victoria de 31-20 sobre los 49 de San Francisco para ganar el Super Bowl número 54. El mariscal de campo completó 26 pases, lanzó 2 touchdowns para 286 yardas y se convirtió de esta manera en el jugador más valioso. Los Jefes de Kansas City ponían fin de esta manera a una sequía de 50 años tras haber ganado su último Super Bowl en 1970, cuando derrotaron a los Vikingos de Minnesota. Integrantes del ejido El Zapote denuncian presiones e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional que acudieron al estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que mantenían ocupado al tratarse de sus tierras, que no han sido indemnizadas. Los ejidatarios advirtieron del intento de desalojo, mismo que fue desechado cuando los representantes legales del ejido acreditaron amparos y suspensiones que les otorgan el derecho a permanecer en su propiedad. El Zapote mantiene una prolongada lucha con el gobierno federal, que no ha pagado la expropiación irregular que hizo de más de 300 hectáreas. El hartazgo de las mujeres por el clima de violencia que padecen en México rompe las cadenas del silencio y decenas de miles inundan las calles en varios estados del país. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las manifestantes reclaman por la violencia de género y los feminicidios, al tiempo que advierten que no quieren vivir en un país donde las mujeres son objetos desechables. Un día después de la marcha, se registra un paro nacional donde ninguna mujer sale a estudiar, a trabajar o a la calle. Un día sin mujeres deja cuantiosas pérdidas en los negocios. Una irreverente película, hasta en el idioma, sorprende en la entrega de los premios Oscar y es la gran ganadora de la jornada. La cinta Parásitos, de Corea del Sur, se convierte en la primera producción en lengua no inglesa en obtener la estatuilla a la mejor película. Gana además un Oscar a la mejor cinta extranjera, mejor guión y mejor dirección para Bong Joon-ho, quien sube a recibir el premio sorprendido por haber sido el elegido. Parásitos narra magistralmente la historia de una familia que vive a costas de otra familia coreana adinerada, mientras muestra de paso las graves diferencias sociales que hay en ese país. En una jornada final no apta para cardíacos, Boca Juniors se proclama campeón en Argentina al superar en la última fecha a su odiado rival, el River Plate. Carlos Tevez, el consentido de la afición, anotaría el único gol con el que Boca vencía a Gimnasia y Esgrima, equipo dirigido nada menos por Diego Armando Maradona. River Plate, que había encabezado el campeonato todo el torneo, solo pudo empatar con el Atlético Tucumán y con esto se dio la posición de honor para que Boca Juniors obtuviera el título. Las enfermedades derivadas del clima invernal cobran factura a Jalisco. El estado se coloca como el primer lugar nacional en muertes por influenza, al sumar en enero y febrero 27 decesos. La Secretaría de Salud hace un llamado urgente a que las personas acudan a vacunarse para prevenir complicaciones. Especialmente pide que lo hagan mujeres embarazadas. En la temporada invernal un año antes, en el país se registraron 180,000 casos de influenza y el 92% de las personas que murieron no estaban vacunadas. Poco antes de medianoche, en la estación del metro de Tacubaya, en la Ciudad de México, un tren que perdió el control con dirección a Observatorio se estrella con otra unidad ubicada en ese lugar, con saldo de un muerto y 41 heridos. De acuerdo con testimonios, el tren se precipitó en caída libre e impactó al que estaba a punto de salir de la estación. De los 41 heridos, 16 fueron trasladados a hospitales y 25 atendidos en el lugar. El metro de la Ciudad de México moviliza cada día a 5,5 millones de pasajeros. La que se convertirá en la peor amenaza de la humanidad es confirmada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud. Después que el nuevo coronavirus del COVID-19 se propagara por varios países, el organismo decreta la pandemia y aumenta de esta forma la emergencia sanitaria global. Mientras fluye la información por el mundo, comienzan a difundirse ampliamente los síntomas, que incluyen fiebre, tos seca y dificultad para respirar. La última ocasión que la Organización Mundial de la Salud había decretado una pandemia ocurrió en 2009 con la gripe H1N1, pero los expertos advierten que el nuevo coronavirus podría ser una amenaza de mayores proporciones.
Marzo de 2020 será recordado por el mes en donde el deporte se detuvo. Tras decretarse la pandemia, una a una, las actividades deportivas de todo tipo fueron deteniéndose. La NBA anunció la suspensión de la temporada regular. La FIFA detuvo las eliminatorias del Mundial de Qatar. Luego siguieron el béisbol de grandes ligas, el fútbol americano, las ligas de fútbol europeas y hasta las 500 millas de Indianápolis. El último en reaccionar fue el Comité Olímpico Internacional, que decidió también aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio. Ante la gigantesca ola que se levanta amenazante por el nuevo coronavirus del COVID-19, el gobierno de Jalisco anuncia la suspensión de eventos culturales que se desarrollarían en la zona metropolitana de Guadalajara. Posponen festivales de cine, conciertos, actividades deportivas y otros eventos internacionales. El gobierno estatal anuncia la adquisición de miles de pruebas para comenzar a detectar el virus, prepara la integración de una mesa de expertos para dar seguimiento a la enfermedad y colocan filtros en el aeropuerto de la ciudad para prevenir contagios. México ingresa a la estadística mortal del nuevo coronavirus. La primera víctima fatal por la pandemia ocurre en la Ciudad de México con un hombre de 41 años que padecía diabetes. Las enfermedades crónico-degenerativas, así como la obesidad, personas de la tercera edad y embarazadas se convierten en sujetos vulnerables ante el virus. Las autoridades de salud en el país aclaran que México se encuentra todavía en la fase de casos importados, ya que los cientos de contagiados tuvieron contacto con alguna persona que viajó al extranjero. Un paciente que nadie esperaba muestra su vulnerabilidad ante el coronavirus del COVID-19. Se trata de las bolsas de valores del planeta, que enfrentan una estrepitosa caída debido al desplome de los precios del petróleo y el temor desatado por la pandemia. El petróleo cayó en 25%, mientras que los principales mercados financieros se derrumban a niveles no vistos en 11 años. Los expertos en finanzas advierten que de seguir la inquietud, el mundo se encamina a una recesión económica nunca vista. Como si fueran fichas de dominó, las respectivas ligas de distintos deportes comienzan a suspenderse debido a la pandemia del COVID-19. Los escasos equipos de fútbol que siguieron en campos de entrenamiento tuvieron que enviar a casa a sus jugadores luego que se registraran casos positivos en las instalaciones de los clubes, por lo que deciden parar definitivamente. Los clubes se enfrentaron entonces la realidad de las abultadas nóminas que deben ser cubiertas a sus jugadores pese a no estar en actividad. Varios equipos toman decisiones drásticas, como la reducción de salarios. En un garaje de la localidad australiana de Toowoomba, no lejos de Brisbane, en Australia, preparan los caballeros sus armaduras y sus lanzas para participar en una competición con cada día mayor número de adeptos. El fanatismo llega a tal grado que las indumentarias son muy reales y los golpes también. Inquietos como son, ya los organizadores de este torneo analizan conseguir caballos y lanzas y organizar competencias entre caballeros, pero a otro nivel. Como una importante lección de prevención, la Universidad de Guadalajara decide suspender las clases presenciales en todos sus planteles para evitar los contagios de COVID-19. La universidad aclara que no se trata de una medida para generar pánico, sino contribuir con las acciones precautorias para frenar la propagación de la pandemia. Esta es la primera de varias acciones que la Casa de Estudios inicia junto a las autoridades estatales y se convertirá en un importante actor para contribuir en la contención de la propagación del virus. Al rebasar los 1,000 contagios y 28 fallecidos por el coronavirus, el gobierno de México declara una emergencia sanitaria para el país y coloca a la Secretaría de Salud al frente de las acciones para buscar enfrentar la pandemia. Entre las primeras determinaciones figuran suspender actividades no esenciales en los sectores públicos y privado con la finalidad de mitigar la dispersión del virus. Aparece la figura del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que se convertirá en el funcionario federal más mencionado a lo largo del año, al estar al frente de las estrategias que incluyen un estribillo que se repite machaconamente en todos los medios de comunicación del país: quédate en casa. Quédate en casa.
España se suma a las cuarentenas que comienzan a aplicarse en varios países del mundo debido a la pandemia del coronavirus. Un real decreto obliga a los españoles a permanecer en casa y solo se permite la circulación para acudir por alimentos. Las jornadas laborales serán a distancia, se suspenden clases presenciales, se detienen actividades recreativas, culturales, deportivas y comerciales. Por este aislamiento obligatorio se congelan términos de procesos legales y administrativos. Todo esto ante una emergencia de salud en el que está en juego la vida de miles de personas. En un tímido intento por reanudar actividades deportivas sin público, se organiza un torneo de exhibición de tenis en Alemania. Se trata de un singular evento con estrictas medidas sanitarias donde no hay jueces de línea ni recoge pelotas, solo el juez principal que sanciona los encuentros. Acuden 8 tenistas que no figuran entre los primeros 100 lugares del ranking mundial. No hay apretones de manos al término de los partidos y tampoco auxiliares para los jugadores que tienen que llevar y manejar sus propias toallas. Se trató de un torneo a puerta cerrada, pero fue una forma de romper con el ayuno de actividades deportivas. Los primeros casos de coronavirus en Jalisco tienen sus raíces en Europa, con viajeros que regresaron de países del viejo continente y trajeron el virus a la entidad. Las autoridades educativas envían a casa a 1.900.000 alumnos para que sigan clases a distancia. Y en medio de este panorama, el gobernador Enrique Alfaro hace un anuncio que congela a todos. Resulta que 400 jaliscienses viajaron en 2 vuelos charter a esquiar a Vail, en Denver, en Estados Unidos, considerado ya un foco de infección por la pandemia. El gobierno estatal se lanza a buscar a los esquiadores, pues existen altas posibilidades de haberse contagiado y ser un riesgo de contagio a su vez para las personas cercanas. Una simple mascarilla se convierte en el centro de la polémica nacional al no ponerse de acuerdo las autoridades en su empleo para protegerse del coronavirus. Varios estados del país emiten disposiciones para hacer obligatorio el uso del cubreboca entre la población como mecanismo de defensa ante los contagios en la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pone en duda su eficacia y lo reserva solo para el personal de salud. Para completar el cuadro, el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo utiliza y en cambio promueve los abrazos y la vida cotidiana normal. La libertad se convierte en una víctima más de la pandemia. En Ecuador se decreta un toque de queda a nivel nacional de 21 a 5 horas, por lo que nadie puede circular o moverse en las calles de las ciudades. También se decreta la suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Antes, Ecuador había ordenado aislamiento obligatorio por 14 días para todos los pasajeros provenientes de Europa, Corea del Sur y China. El cierre de fronteras se vuelve una constante en decenas de países presas del terror de que se pueda colar el coronavirus, por lo que son frecuentes los actos discriminatorios contra extranjeros. México se queda sin fútbol americano de alto nivel debido a la pandemia del COVID-19. La NFL anunciaba mediante un comunicado que se suspendía el encuentro que tendría a los Cardenales de Arizona como local contra un rival por definir. Sería la segunda vez en 3 años que los fanáticos del fútbol americano se quedaran con las ganas de un encuentro en el Estadio Azteca. En 2018 se había suspendido el partido programado por malas condiciones del campo de juego al haber sido alquilado el estadio para varios conciertos masivos que destrozaron el pasto. Vestir de blanco o con atuendos médicos se convierte en un riesgo extremo en Jalisco. Aunque se trata del personal que en primera línea expone su vida para atender a pacientes con COVID-19, una serie de agresiones contra el personal de salud comienza a registrarse en varios municipios del estado. Enfermeras bañadas con cubetas con cloro, transporte público que les niega el servicio y otras agresiones directas padecen trabajadores de hospitales y clínicas que denuncian la discriminación que sufren en sus traslados al trabajo. Es necesario implementarles un sistema de transporte especial, mientras que en el Congreso endurecen sanciones penales contra quien agreda a este personal. Después del cierre de actividades no esenciales, el gobierno federal anuncia un nuevo modelo de reapertura de las empresas al que bautiza como nueva normalidad. Los comercios, industrias y otros negocios regresarían a operar con estrictos protocolos sanitarios, además de implementar una serie de semáforos que irán marcando la pauta de las reaperturas. No obstante, el presidente también da a conocer una lista de 300 localidades que no han registrado casos de coronavirus, a los que bautiza como municipios de la esperanza y que pueden regresar a sus actividades, pero decenas de estos municipios declinan relajar las medidas.
Un sangriento motín en la cárcel Modelo de Bogotá, en Colombia, deja un saldo de 23 muertos y 83 heridos. Las causas del conflicto son el hacinamiento que padecen los internos y las escasas medidas sanitarias que existen para protegerlos de los contagios de COVID-19. Las autoridades se apresuran a mencionar que todo está bajo control, pero se revela que en las cárceles colombianas hay 180,000 reclusos pese al cupo de 70,000. De esta población, unos 3.500 presos rebasan los 65 años. Y por lo mismo son más vulnerables al nuevo coronavirus. El equipo de baloncesto Astros de Jalisco anuncia la contratación del entrenador español Sergio Valdeolmillos para poder tomar parte en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Valdeolmillos es recordado por comandar la selección mexicana de la especialidad que participó en una Copa del Mundo por primera vez en 40 años. Conforme avance el torneo, los Astros darán la campanada al anunciar la contratación de un astro mexicano que fue triunfador en varios equipos de Europa. El cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, fiel a su costumbre, aparece en los medios de comunicación para encender los ánimos. En vísperas de una movilización de grupos feministas contra la violencia de género, Sandoval, a través de un video, pide no sumarse a la protesta de quienes llama proabortistas y además asegura que hay más violencia contra los varones. Amados amigos, hay que decir no al día 9 de marzo, a esa propuesta de manos caídas de todas las mujeres en protesta por el maltrato que reciben las mujeres. Hay que decir no. ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. Primera, que no solamente las mujeres son maltratadas. Según las estadísticas, el 88% de los asesinatos son de varones. Quedan solamente 12% para mujeres. Otra razón, las organizadoras, y es la razón principal de esta jornada del día 9 y de los días que preceden de desorden, son las del pañuelo verde, y esas de la pañoleta verde son partidarias, promotoras del aborto, organizadas y pagadas desde fuera. Ya desde allí la jornada está viciada en su raíz, porque la finalidad que se proponen no es defender los derechos de la mujer, su derecho y su dignidad, sino promover, ganando espacios políticos, fuerza política, promover ante las autoridades que se legisle en favor del aborto, abrirle camino al aborto. Ahora, yo creo que el aborto es un crimen mucho más grande y más terrible que el de las mujeres maltratadas. Son más los que mueren en el seno de su madre que las mujeres maltratadas, mucho más, y es más cruel, porque se trata de los inocentes en el lugar más sagrado, donde está el nido, el centro de la vida. Allí son privados cruelmente por la misma madre, que, como dijo el Papa, la madre contrata a un sicario para que despedace a su hijo dentro de su vientre. En lugar de darle vida, le da muerte. Pretenden estas mujeres de la pañoleta verde ganar espacios para promover el aborto. Por esa razón decimos no al aborto. Pese al llamado del cardenal, unas 25,000 mujeres tomaron las calles de Guadalajara e intervinieron esculturas para dejar huella de su paso y sus demandas. Para cuidar la sana distancia y evitar contagios por el coronavirus, cientos de ciudadanos realizan en al menos 10 ciudades del país una singular protesta. Marchan en sus autos para exigir la renuncia del presidente López Obrador. Los inconformes a bordo de autos de modelos recientes manifiestan su rechazo a la estrategia del gobierno federal para combatir al nuevo coronavirus. Con bocinazos y pancartas colocadas en los cristales de los vehículos, consideraban al primer mandatario como una burla a nivel mundial y en otras leyendas advertían que el presidente tendría que irse ya. En la Ciudad del Vaticano tiene lugar una bendición que surca el viento ante una plaza de San Pedro vacía. Se trata del Papa Francisco, que realiza la bendición Urbi et Orbi de manera extraordinaria, ya que la plaza, que suele estar abarrotada con decenas de miles de fieles, esta vez luce vacía debido a la pandemia del COVID-19. La bendición suele impartirse en Navidad y en la Pascua, pero también puede hacerse ante sucesos inéditos como la emergencia sanitaria. El Vaticano decidió cerrar la plaza y la Basílica de San Pedro para evitar la propagación del coronavirus. Un hombre que solía tener dinamita en los puños decide abandonar el retiro por una buena causa. Mike Tyson,
de 53 años y después de 15 años de haberse retirado, anuncia el retorno a los cuadriláteros para realizar una pelea de exhibición y cuya bolsa será donada para las personas sin hogar y los adictos a las drogas. Con 104 kilogramos de peso, Tyson, quien en su momento fue el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia, asegura estar en buenas condiciones. El ex campeón mundial acumuló 2 títulos, 50 knockouts y una oreja arrancada de un mordisco a un rival. Mohammad Ikram se inclina sobre la mesa de billar. Su rostro casi toca la bola blanca mientras evalúa sus opciones. Luego golpea con su barbilla en el otro extremo de la mesa. Un momento después, una bola roja se hunde en el hoyo de la esquina. Mohammad nació sin brazos. Vive en un pueblo rural en el noreste de Pakistán, en la provincia de Punjab, pero no ha dejado que nada le impida cumplir su sueño de infancia de jugar al billar. Tiene suerte porque espera que el primer ministro Imran Khan le haga caso, ya que él mismo es la ex estrella de cricket que llevó al equipo de Pakistán a la victoria en la Copa del Mundo de 1992. El mosco del dengue hace de las suyas y coloca a Jalisco en los primeros lugares en el número de casos. Suman ya 59 defunciones a nivel nacional y en las semanas siguientes el estado pasará a encabezar la lista para repetir la historia del 2019, cuando registró el nada honroso primer sitio en registro de infecciones y de muertes. Sale a la luz también el deficiente combate contra el mosquito, con personal reducido para las fumigaciones y con insecticidas caducos que las autoridades sanitarias niegan que haya perdido la efectividad. El virus de COVID-19 se ha regado por todo el país, ante lo cual el gobierno federal anuncia que inicia la fase 3 de la pandemia. México registra un ascenso rápido de casos en todas las regiones y suma más de 26,000, aunque especialistas advierten que el número de contagios podría ser mucho mayor. Y es que el gobierno recurrió al modelo Centinela, en el que se hace una prueba aleatoria donde se confirma un caso de cada 8 que en realidad pueden existir. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descarta que en el país pueda darse un confinamiento total como en otras naciones, ya que la mitad de los mexicanos vive al día. El mundo observa horrorizado cómo se alcanza la cifra de 1 millón de contagiados por el coronavirus. Hasta el momento, las muertes por la pandemia rebasan los 51,000 y el gigante de América, Estados Unidos, rebasa todos los países y se convierte en el epicentro de la emergencia sanitaria con el mayor número de casos. Con el distanciamiento social y los confinamientos, la actividad económica en el planeta se ha desplomado. El gobierno norteamericano anuncia un paquete de apoyos económicos por $2 billones, pero la crisis financiera solo exhibe a las naciones más débiles, que no disponen de recursos para inyectar a su economía. El talentoso mediocampista y referente de las Chivas de Guadalajara, Benjamín Galindo, es sometido de emergencia a una delicada intervención quirúrgica luego de sufrir un derrame cerebral. El exjugador de 59 años es atendido con éxito de su padecimiento y se restablece en su domicilio, según informa la familia. El episodio da motivo para que en los distintos medios de comunicación se recuerde la trayectoria del longevo futbolista que militó en varios equipos de fútbol mexicano y que tenía la habilidad de golpear con maestría al balón con ambas piernas. Ante la gravedad de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Jalisco extrema las medidas de aislamiento, ordena el cierre de fronteras con otras entidades, cierra las playas, cancela las peregrinaciones religiosas y los servicios turísticos quedan también suspendidos. Las medidas son cuestionadas por académicos y juristas que ven en estas decisiones violaciones a los derechos humanos por acotar la libertad de tránsito. Ocurren fricciones en retenes colocados en las carreteras estatales, donde personal de seguridad impide el paso a turistas o a simples automovilistas que no pueden acreditar que son vecinos de la zona. Un gobernador que fue electo por 2 años pretendía alargar su periodo hasta 5. Jaime Bonilla, mandatario de Morena en Baja California, buscó el respaldo de la fórmula del sexenio, una consulta ciudadana para avalar su decisión de mantenerse en el cargo 5 años, luego de que las elecciones de ajuste al calendario electoral habían sido organizadas para solamente durar en el cargo 2 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga la razón a quienes presentaron una controversia contra las reformas del Congreso Estatal que avalaron su permanencia. Las reformas son desechadas, el periodo se queda en 2 años y lo único que consigue el gobernador es que el episodio sea bautizado como la Ley Bonilla.
La pesadilla de los pasajeros y tripulantes de los cruceros Zaandam y Rotterdam, al menos 14 de ellos contagiados de COVID-19, concluye cuando las autoridades portuarias permiten que atracaran en Port Everglades, en Florida. La odisea de las naves incluyó el intento de tocar tierra en una docena de puertos, donde les fue negado el arribo por transportar pasajeros contagiados con COVID-19. Durante la larga travesía errante del crucero, 4 pasajeros murieron por causas no precisadas y unos 200 registraban síntomas parecidos a una gripa. El gobernador de Florida aclara que fue negado inicialmente el desembarco porque ya no tienen camas disponibles para los enfermos. Un virus terminó por derrotar al Maratón de Boston. Después de 124 años de historia, por primera ocasión es cancelado el evento deportivo ante las complicadas condiciones de salud derivadas de la pandemia del coronavirus. El maratón había sobrevivido a 2 guerras mundiales y un atentado con 2 bombas en 2013, cuando terroristas detonaron los artefactos al arribar a la meta los corredores. Los organizadores de la Maratón de Boston, una de las competencias más famosas del mundo, anunciaron que meses más adelante tendría lugar un evento virtual donde los competidores podrían correr los más de 40 kilómetros, pero sin salir de casa. En una alianza para detectar el mayor número de contagios de COVID-19, el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara crean el sistema Radar para aplicar pruebas avaladas por la Organización Mundial de la Salud, lo que el gobernador Enrique Alfaro aclara que no es una confrontación con el gobierno federal. Mientras el modelo nacional es un modelo pasivo y aleatorio, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de desarrollar un modelo activo y que esté basado en el principio, en la necesidad de hacer un trabajo bien organizado de búsqueda y de seguimiento epidemiológico. Eso es lo que estamos planteando. Le pedimos a la universidad que nos ayudara a ver cómo lo hacíamos, particularmente a partir del principio de que si no teníamos pruebas rápidas, pero teníamos pruebas PCR, pues lo que había que hacer es que las pruebas PCR se volvieran rápidas. Aunque pueda sonar curioso, pero eso es lo que planteamos. Hoy la Universidad de Guadalajara nos va a presentar ya el modelo que ha desarrollado. A partir del día de hoy se convierte en la manera con la que vamos a trabajar en Jalisco. Por su parte, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, detalla cómo se diseñó el modelo por la comunidad científica de la universidad. Un equipo de expertos nos pidió el gobernador que empezáramos independientemente y tuvimos que hacerlo como con módulos, digamos, si tenemos pruebas rápidas, si no tenemos, con lo que tengamos, ir haciendo un modelo epidemiológico activo que nos permitiera poder no estar esperando solo los casos graves sintomáticos, sino que pudiéramos hacer una estrategia epidemiológica mucho más agresiva, como desde el principio lo hemos exigido. Y bueno, cabe aclarar que en el momento que haya más tipos de muestra, que haya más elementos, pues se van incorporando a este sistema. Entonces, lo que se propone es un modelo de vigilancia activa y este sistema de inicio incluye un call center, tenemos módulos fijos que instalaremos para la elaboración de pruebas, laboratorios de diagnóstico y bueno, también tenemos alguna capacidad para poder hacer pruebas domiciliarias que para sectores o casos específicos de gente que no pueda mover. En la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, un singular viaje al pasado. Mientras realizan los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, encuentran al menos 60 mamuts, por lo que tiene que intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con el avance de las obras, sería descubierto un auténtico cementerio de mamuts que datan de 35,000 años antes de Cristo. Pese al hallazgo, los trabajos no se detienen y el gobierno federal simplemente explica que cuando termine la obra, los mamuts podrían ser colocados en un museo o en una galería para que los visitantes sepan cómo era ese sitio antes de la terminal aérea. Los atletas de alto rendimiento en México encienden veladoras ante la intención del gobierno federal de desaparecer el fondo que aportaba recursos para estos deportistas. La directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, intentaba calmar las aguas al mencionar que el fideicomiso para apoyo al deporte seguiría garantizado por la Secretaría de Hacienda. Pero velozmente, como cuando corrían las pistas del mundo, la funcionaria pronto sería desmentida por legisladores en la Cámara de Diputados que desaparecen el fondo para el deporte de alto rendimiento.
en lo que será un prolongado intercambio de metralla con Jalisco. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, califica a Guadalajara como una de las ciudades con menor cumplimiento en el país en el tema del aislamiento social. El señalamiento recibe pronto la respuesta del alcalde tapatío, Ismael del Toro, que le pide que no politice la pandemia. Este supuesto análisis se hizo a partir de datos obtenidos de teléfonos iPhone, específicamente de la aplicación Apple Maps. Es preocupante que la autoridad que conduce la política de salud para enfrentar al COVID-19 utilice este tipo de datos que no representan en absoluto el comportamiento social de los mexicanos, mucho menos el comportamiento de la epidemia. En México, solamente el 15% de las personas utilizan iPhone. De paso, el presidente municipal le cuestiona al funcionario federal el manejo de las cifras de la pandemia, donde deja entrever que no todos los casos son contabilizados. Un fuerte terremoto de 7.4 grados con epicentro en las costas de Oaxaca sacude a la Ciudad de México. El terremoto afecta sobre todo a diversas poblaciones de Oaxaca, donde deja como saldo 10 muertos, derrumbes en carreteras, edificios y algunos hospitales. El gobernador Alejandro Murat solicita declaratoria de emergencia para 50 municipios. El sismo dañó a 62 monumentos históricos de Oaxaca, centros de salud, escuelas y hasta sistemas de drenaje. Aunque en la capital del país no hubo daños, ocurrieron episodios de crisis nerviosa ante un terremoto que fue percibido por 46 millones de personas en el país. El veterano senador de izquierda Bernie Sanders abandona la carrera presidencial y deja la mesa servida para su compañero demócrata Joe Biden, quien deberá enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre. Sanders, legislador por Vermont, había obtenido buenos resultados en las primeras votaciones de las elecciones primarias en su partido, pero posteriormente sufrió dolorosas derrotas ante Biden, cuya presencia iba en ascenso. El senador había sido un aguerrido contendiente que ni un infarto había hecho a un lado sus aspiraciones, pero al retirarse y por su edad avanzada, abandonaba también su sueño de llegar algún día a la Casa Blanca. El exboxeador panameño Roberto Manos de Piedra Durán libra un severo combate con un enemigo pequeño pero sumamente agresivo, el COVID-19. A los 69 años, Durán es ingresado a un hospital en su natal Panamá para ser atendido de lo que en principio parecía un cuadro gripal, pero que luego fue confirmado como coronavirus. Manos de Piedra es una leyenda en su país, luego de una larga carrera que incluyó 119 peleas, de las cuales ganó 103 y 70 por nocaut. El exboxeador fue campeón en varias categorías, incluida de pesos ligeros, que ganó en 12 ocasiones. Entre sus victorias más destacadas figura la que obtuvo frente a Sugar Ray Leonard y, por supuesto, ante el COVID-19. El padre Luis Carlos Ayala no pudo celebrar misa en su parroquia durante 5 meses. Sin embargo, cuando una empresa de eventos le sugirió que celebrara una automisa en el estacionamiento de un antiguo hipódromo, él aceptó rápidamente la invitación. Colombia ha tomado medidas de emergencia contra el coronavirus y eso incluye cerrar iglesias y prohibir la mayoría de las reuniones en interiores. El padre Ayala se paró en un escenario de 20 pies de altura, usado para conciertos, con su túnica y cáliz, y celebró misa con unos 200 coches presentes. Para la comunión, el sacerdote descendió del escenario y, caminando a través de un laberinto de autos Renault, Nissan y Chevrolet, distribuyó la Eucaristía a quienes bajaron las ventanillas y encendieron las luces en el estacionamiento. Por las condiciones adversas propiciadas por la pandemia del coronavirus, el gobierno estatal anuncia que el ciclo escolar 2019-2020 concluirá a distancia y 2 millones de estudiantes ya no volverán a las aulas. Modelos predictivos elaborados por la Universidad de Guadalajara advierten que los contagios mantendrán un nivel ascendente y Jalisco no ha registrado el pico de la pandemia, lo cual se espera que ocurra en el mes de septiembre. El gobernador Enrique Alfaro anuncia la fase 0 de reactivación económica para reabrir algunas actividades comerciales que se han visto asfixiadas y que ya han provocado pérdida de miles de empleos. El terror y la muerte tocaron a las puertas de un centro de rehabilitación de adicciones en Irapuato, Guanajuato. Un grupo de civiles armados ingresaron al lugar abriendo fuego con armas de grueso calibre, dejando como saldo 24 muertos y 7 heridos. El ataque forma parte del panorama de violencia que sufre el Estado, que encabeza la estadística en el país con más crímenes violentos. Se trata además del tercer centro de rehabilitación que es atacado en el año. Las autoridades atribuyen el aumento de la violencia a la detención de la madre de José Antonio Yepes, alias El Marro.
Como si no se tuviera bastante con la pandemia del coronavirus, otra amenaza llega de Asia a Estados Unidos. Se trata de avispones gigantes que aparecen en el estado de Washington y que atacan a colmenas y dejan abejas muertas sin cabeza. Los avispones son los más grandes del mundo y con una picadura que es capaz de matar a los humanos, incluidos apicultores que portan sus trajes regulares. El aguijón de los insectos puede atravesar los trajes, por lo que se requieren equipos especiales reforzados. Estados Unidos decreta la alarma ante el riesgo de diezmar a las abejas que están en peligro de extinción. Tras meses de retraso por la pandemia, se pone en marcha la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria, que fue ganado por Valtteri Bottas de Mercedes. Las tribunas retumbaron con los ecos de los poderosos motores al iniciar el campeonato sin aficionados en las gradas. El campeón vigente Lewis Hamilton terminó cuarto por una penalización y el mexicano Sergio Checo Pérez disputó hasta el final el tercer sitio, pero concluyó en el quinto lugar. Será una competencia distinta por el coronavirus que en su momento atacará también a los pilotos. En medio de la pandemia, mientras la ciudadanía esquiva a un peligroso virus, se da a conocer un sorpresivo incremento a la tarifa del transporte público que pasó de 7 pesos a 9.50. Casi el 90% de las rutas que operan en la metrópoli ya cobran la nueva tarifa, luego que según la autoridad estatal cumplieron con la transformación del modelo de operación a una sola empresa camionera por cada ruta. Pero la nueva tarifa generará dolores de cabeza a los usuarios, ya que las máquinas no entregan cambio, así que en realidad, el pasaje termina costando 10 pesos. Renuente a realizar viajes al extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador cruza por primera vez en su gobierno la frontera mexicana y lo hace nada menos que para visitar al presidente Donald Trump. El encuentro supuestamente sería para dialogar con el mandatario estadounidense y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien finalmente no asiste a la reunión. Hay intercambios de elogios entre ambos mandatarios, mientras que en México analistas apuntan la mala puntería de López Obrador de visitar a Trump cuando éste se encuentra en plena campaña por la reelección. Un policía de Minneapolis inmoviliza con su rodilla en el cuello a un afroamericano hasta causarle la muerte, en imágenes que son difundidas en redes sociales y que ocasionan que se abran las heridas nunca sanadas del racismo en Estados Unidos. George Floyd, de 46 años, muere a causa de la brutalidad policíaca y desata la ira en al menos 50 ciudades, donde se registran multitudinarias protestas. Se vive una larga noche de disturbios, saqueos y enfrentamientos entre la policía y manifestantes, mientras que el agente policíaco es procesado por homicidio. Otros ataques de fuerzas del orden contra personas de color desatarán nuevos episodios de protestas contra el racismo. Las ligas en el mundo siguen con el freno de mano trabado debido a la pandemia. En México, la Liga MX no puede reanudarse debido a brotes de contagios en distintos equipos que retrasan el regreso del fútbol. Algo similar sucede en Estados Unidos, donde la temporada del béisbol de Grandes Ligas no puede comenzar sus entrenamientos debido a que pruebas de COVID-19 arrojan una treintena de beisbolistas infectados, lo mismo que personal administrativo. Después de superar los plazos de aislamiento, poco a poco, el fútbol y el béisbol se abrirán paso para regresar a la actividad, pero sin aficionados en los estadios. En una jornada salpicada por denuncias de traiciones y rupturas en el Congreso del Estado, se da luz verde para que el Ejecutivo contrate un crédito hasta por 6.200 millones de pesos para hacer frente a los estragos que ha causado la pandemia en el programa de inversión pública. La oposición cuestiona un nuevo endeudamiento para Jalisco que en menos de un año y medio del nuevo gobierno rebasaría los 10.000 millones de pesos en deuda. El Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara se suma al reclamo para que se hagan correcciones, ya que del monto solicitado, solo 3.600 millones serán para combatir a la pandemia y el resto será para obra pública. Después de un encontronazo con puertos de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador acepta la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Trasciende que el funcionario habría decidido abandonar el barco luego que el primer mandatario le quitara el manejo de puertos para colocar a una mujer de su confianza para combatir el contrabando. López Obrador reconoce que hubo diferencias con Jiménez Espriu, lo que asegura es normal entre hombres libres. La renuncia del secretario se sumará a otras en el año con el mismo sello, diferencias con el presidente por parte de hombres libres.
En su tono de bravata acostumbrado, el presidente Donald Trump anuncia la ruptura de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud. El mandatario acusa al organismo de haber sido demasiado indulgente con China, a quien señala directamente de haber traído al mundo la calamidad del nuevo coronavirus. Acusa al país asiático de tener el control de la OMS, a pesar de aportar solo $40 millones anuales, comparados con los 450 millones que aporta su país. También Trump había suspendido el financiamiento a la ONU, acusándola del mal manejo de la pandemia. Unas horas antes de iniciar el torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, el entrenador de los Pumas, el español Michel González, renuncia al cargo. Michel asegura que no se siente satisfecho con el equipo y advierte que el proyecto deportivo estaba estancado, por lo que decidió hacerse a un lado. Los Pumas del UNAM colocaron en el cargo de forma temporal al director de Fuerzas Básicas, Andrés Lilini. Pero el equipo que Michel consideró estancado terminaría en el segundo lugar del torneo y disputaría la final del fútbol mexicano. Por no portar el cubrebocas, el albañil Giovanni López es detenido y golpeado hasta la muerte por parte de elementos policíacos de Ixtlahuacán de los Membrillos. Los hechos desatan la indignación y generan una protesta en el centro histórico que culmina con actos vandálicos contra Palacio de Gobierno y la quema de una patrulla. Hay enfrentamientos con la policía y varios jóvenes son detenidos, mientras que otros son levantados por policías investigadores para ser retirados de las calles cercanas a la Fiscalía del Estado. El gobernador Enrique Alfaro ordenaría la liberación de los detenidos y que se abriera una carpeta de investigación por los abusos cometidos. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acumula otras 4 denuncias por operaciones con empresas fantasma que eran desaparecidas una vez que recibían varios millones en efectivo. También es investigado por la compra de Pemex de una empresa en España, con la que la paraestatal habría perdido 50 millones de euros. Lozoya enfrenta una vinculación a proceso por el caso Odebrecht, una firma brasileña que habría sido beneficiada con contratos millonarios de Pemex después del pago de abultados sobornos. La historia a lo largo del año se convertirá en toda una telenovela. El gobierno de Irán decide lanzarse contra el hombre más poderoso del mundo. Emite una orden de aprehensión contra Donald Trump por los delitos de terrorismo y el asesinato del general Qasem Soleimani, para lo cual pide la intervención de la Interpol para cumplimentar la orden de arresto. Junto a Trump, Irán señala a otras 35 personas involucradas, según su parecer, en el crimen del militar considerado héroe de guerra. Sin embargo, la Interpol responde que no considerará la solicitud de captura del presidente de Estados Unidos. El Bayern Múnich vive un año de ensueño, gana todos los torneos en su país y remata con la 6ª Copa de Europa al derrotar 1-0 al Paris Saint-Germain. El conjunto alemán alcanza a Liverpool en la 3ª posición como máximos ganadores del torneo, tras el Real Madrid, que acumula 13 títulos, y el Milán con 7. Sin embargo, la Copa de Europa de este año para el Bayern quedará marcada con el partido previo a la final, donde humilló al Barcelona de Lionel Messi al derrotarlo 8-2. Tradicionalmente se come como botana, pero la pandemia del coronavirus lo ha convertido en un plato de resistencia. Ratones en Malawi se han convertido en un ingrediente esencial en la dieta de la población más pobre, amenazada por el hambre. A lo largo de los 320 kilómetros de carretera que separan a las 2 principales ciudades del país, decenas de vendedores ofrecen brochetas de carne de roedor a los viajeros. Para sacar a los ratones de sus madrigueras, los cazadores usan matorrales ardientes. Luego los cocinan y colocan en varas para unas extrañas brochetas de ratones. Como si no fuera suficiente enfrentar una pandemia, Jalisco tiene que batallar con otra amenaza sanitaria encarnada por un mosquito. El dengue irrumpe con fuerza en el estado y los especialistas advierten que la ciudadanía podría padecer la combinación del COVID-19 y de esta enfermedad, cuyos síntomas son parecidos. Una radiografía de las autoridades de salud demuestra que el 67% de los municipios que registran casos de coronavirus también enfrentan el problema del dengue. En 2019, Jalisco ocupó el primer lugar en transmisiones de este problema y las autoridades de salud reconocen que se utilizó para su combate un insecticida caduco.
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, desata un escándalo en su declaración ante la Fiscalía General de la República al revelar entregas de maletas con millones de pesos a funcionarios cercanos de legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética. Lozoya asegura en su declaración que habrían sido al menos 7 entregas similares con maletas de dinero que tendrían como destino varios senadores. A su testimonio, el exdirector de Pemex aporta grabaciones donde figuran funcionarios del Senado recibiendo varios millones de pesos. Brasil acumula un total de 1 millón de infectados por coronavirus, siendo el segundo país del mundo en llegar a esa cifra. La gigantesca nación sudamericana enfrenta un complejo escenario con el presidente Jair Bolsonaro como el principal desafiante de la peligrosidad del coronavirus. Para el mandatario, se trata de una simple gripe y por lo mismo evita tomar medidas preventivas, incluido el cubreboca. Semanas después, Bolsonaro sería diagnosticado positivo al COVID-19 y tendría que ausentarse por varias semanas para atenderse de su gripe. Un sonorense brilla en el béisbol de Corea del Sur y hace historia al convertirse en el jugador mexicano con más cuadrangulares en una temporada. Roberto Ramos conecta 31 cuadrangulares y deja atrás la marca establecida por el también sonorense Karim García. El béisbol coreano se convierte en una alternativa para beisbolistas mexicanos que no encuentran espacio en Estados Unidos en los equipos de grandes ligas. Pero también se trata de una oportunidad, ya que las ligas asiáticas iniciaron actividades antes, al haber contenido con mayor rapidez la pandemia del coronavirus. La Universidad de Guadalajara está de fiesta. El Premio Princesa de Asturias dio a conocer el fallo del jurado en el que otorga el premio en la categoría de Comunicación y Humanidades 2020 a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, destacó el reconocimiento. Recibimos la noticia de este premio como un reconocimiento a la lengua castellana y como un homenaje al libro y a sus poderes de cambio. Sabemos que la mente de una persona que aprende a leer nunca vuelve a ser lo misma, que los libros abren nuevos caminos a la libertad y que nos hacen participar en una conversación que se extiende por siglos y países, que es la del idioma y cultura españolas, que es la de la cultura universal. El presidente de la Feria Internacional del Libro aprovechó también para destacar el valor de la educación y de la ciencia. Interpretamos también este premio como un recordatorio del valor social de la educación y de la ciencia, como una confirmación de que solo ampliando las oportunidades educativas, invirtiendo más en ciencia, redefiniendo nuestros valores sociales, podremos tener esperanzas, no solo de evitar una nueva pandemia, sino de construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Una verdadera tormenta se desata en torno a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador al aparecer en un video su hermano Pío recibiendo paquetes de dinero. El hombre que le entregaba los recursos en el 2015 para apoyar las campañas de Morena es identificado como David León, operador de ese partido en Chiapas, quien ya en el gobierno de López Obrador fue nombrado Coordinador Nacional de Protección Civil y después titular de la empresa distribuidora de medicamentos del gobierno federal. David León decide no asumir el nuevo encargo, mientras que el presidente López Obrador promete que se investigará a su hermano porque él no es tapadera de nadie ni de su familia. En la impresionante expansión de China, el planeta Tierra parece no ser suficiente. El país asiático se lanza también a la conquista de Marte y envía la sonda Tianwen-1 que marcha hacia el planeta rojo con un vehículo rover para realizar labores de exploración. Si la misión cumple con los objetivos, la sonda llegaría a Marte en el mes de febrero del 2021. Orbitaría 2 o 3 meses alrededor del planeta hasta tocar suelo marciano. China no ha revelado detalles del proyecto, pero se sabe que durará 687 días terrestres y el nombre de la nave, Tianwen, significa preguntas para el cielo. Los Lakers de Los Ángeles conquistan su 17º título de la NBA, el primero que consiguen desde 2010, empatando a los Celtics de Boston como los máximos ganadores de la liga. En la final, los Lakers se impusieron en 6 juegos al Miami Heat, teniendo a LeBron James al jugador clave para ganar la serie. El título del equipo de Los Ángeles tiene un sabor especial en esta ocasión, ya que es dedicado a Kobe Bryant, el legendario jugador de la franquicia que falleciera este año en un lamentable accidente en un helicóptero.
El nuevo coronavirus no respeta recintos ni curules, así que atraviesa las gruesas paredes del Congreso del Estado para contagiar a los diputados. Son cerradas las puertas del edificio y se despliega un periodo de sanitización para evitar un brote de COVID-19. Se trata de la segunda ocasión en la que el Congreso es colocado en cuarentena. El trabajo se realiza con guardias y las sesiones de manera virtual. Pese a estos esfuerzos, semanas más tarde, el virus casi alcanza a la mayoría al infectar a 17 diputados de todos los partidos. Aunque se tardó más de 22 años, el gobierno federal reconoció su responsabilidad en la matanza de Acteal en Chiapas, donde fueron ejecutados 45 indígenas tzotziles, entre los que se encontraban 4 mujeres embarazadas y 18 menores de edad. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, el Estado fue omiso para contener a grupos paramilitares que cometieron los crímenes. Encinas ofreció a nombre del Estado mexicano disculpas a las víctimas y a los familiares de estos. En la alocada carrera espacial desatada en Asia, Europa y América, la NASA regresó a sus proyectos espaciales. De esta manera, la NASA lanzó con éxito su misión Rover Mars 2020 para buscar signos de vida antigua y recolectar muestras para regresar a la Tierra. La sonda Perseverance de la NASA fue el último lanzamiento del verano a Marte. China y Emiratos Árabes Unidos se adelantaron, pero las 3 deberían llegar al planeta rojo en febrero, después de un viaje de 7 meses y 480 millones de kilómetros. En el Senado de la República se consuma la desaparición de 100 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fondo de Apoyo para Atletas de Alto Rendimiento, y con ello, deportistas en activo y medallistas olímpicos se quedaron sin apoyos para su preparación. En teoría, los fondos públicos fueron desmantelados tras señalamientos del presidente López Obrador de ser barriles de corrupción. Sin embargo, los apoyos tendrían que llegar de la Comisión Nacional del Deporte, que encabeza Ana Gabriela Guevara, misma que está siendo investigada también por supuestos actos de corrupción. A nombre de mandatarios que integran la Alianza Federalista, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador construir un pacto fiscal más justo. Que se convoque de inmediato a una nueva Convención Nacional Hacendaria para modificar el arreglo fiscal y su sistema de coordinación para hacer de este un esquema mucho más justo y equilibrado. Segundo, que los trabajos preparatorios de esta convención inicien a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y que sirvan para perfilar medidas de corto plazo en materia de justicia tributaria, en el entendido de que los acuerdos de la Convención Nacional y el nuevo pacto fiscal tendrían efectos para el ejercicio fiscal 2022. El gobernador de Jalisco también pide que se reconsidere la producción de energía eléctrica con fuentes limpias. El reclamo al presidente se convertiría en uno de varios episodios donde la relación con el primer mandatario del país se volvería tensa y lejana. Armados con palos y azadones, miles de campesinos, mujeres, ancianos y niños de varios municipios enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional y lograron desalojarlos de la presa La Boquilla en San Francisco de Conchos, Chihuahua, para cerrar las compuertas de desfogue y evitar la extracción de agua. El argumento de los productores es que no se podían quedar sin agua, mientras que México envía volúmenes a Estados Unidos para cumplir convenios internacionales. El presidente López Obrador acusa a actores políticos que estarían detrás de las protestas de los productores. En el Líbano, alguien dejó las puertas del infierno abiertas. Una serie de explosiones en el puerto de Beirut deja como saldo 202 muertos, 6.500 heridos y 9 desaparecidos. Las explosiones fueron provocadas por un incendio ocurrido en un almacén que contenía 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Casas y edificios a 10 kilómetros a la redonda fueron afectados por la onda expansiva y unas 300.000 personas se quedaron sin hogar. El primer ministro del Líbano, Hassam Diab, hizo frente a las protestas y propuso adelantar las elecciones. 6 días después de las explosiones, presentaría su renuncia. En una noche de ensueño, 2 mexicanos se convierten en los héroes de la victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre Tampa Bay en la Serie Mundial.
Víctor González y Julio Urías combinan el relevo para llevar a los Dodgers a ganar su primera serie mundial en 32 años. Se trató de una serie de alarido que se resolvió en 6 encuentros con una soberbia actuación de los pitchers mexicanos. González retiró a los 4 bateadores que se enfrentó, incluido 3 ponches, para anotarse el triunfo, en tanto que Urías sacó los últimos 7 outs y cerró la victoria con un ponche para anotarse el rescate. A falta de gente en los estadios, los DJ tienen que levantar los ánimos por medio de la música. Es el caso de Franklin Schelleger, el DJ que le pone sonido a los partidos del Fluminense en el estadio de Maracaná, desde que el fútbol brasileño se juega sin público a causa de la pandemia del coronavirus. Pero no es fácil intentar imitar el alarido de los aficionados del estadio Maracaná, entre otras cosas porque a este estadio le llegaron a caber hasta 170,000 espectadores, pero con las reformas al inmueble hoy cabrían, sin pandemia, apenas 78,000. Después de 6 años de espera, la línea 3 del tren ligero de Guadalajara es inaugurada en una ceremonia a la que asiste el presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario establece ahí el compromiso de que en 2021 arrancará la construcción de la línea 4. Celebro que estemos aquí, que hoy se inaugure esta importante obra y, para terminar, refrendar el compromiso que tenemos de construir la línea 4. A eso vengo, a decirle al gobernador que vamos a cumplir con nuestra palabra y que vamos a iniciar el año próximo, que no nos pase lo que nosotros padecimos, de recibir muchas obras inconclusas de todo tipo. Eso no puede volver a suceder. Terminando el gobierno, terminan todas las obras para que de esta manera no queden pendientes. El gobernador Enrique Alfaro agradece el apoyo al gobierno federal para concluir la obra. Este evento es, desde mi punto de vista, para celebrar un día histórico para Guadalajara, no para reclamar nada, al contrario. Estamos aquí para agradecerle su apoyo y su solidaridad y para pedirle que ese siga siendo el espíritu con el cual podamos trabajar. Más allá de diferencias, sabemos que usted quiere que le vaya bien a nuestra ciudad y a nuestro estado. Necesitamos su ayuda, presidente. Estamos en un momento difícil en el que estos proyectos que arrancaron no se pueden dejar tirados, porque entonces estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron las autoridades en el pasado. La línea 3 se pone en marcha 25 años después de haberse concluido la línea 2, y aunque estaba programada para costar 17,000 millones de pesos, al final tuvo un costo de más de 32,000 millones de pesos. La nueva ruta hace el recorrido desde Zapopan hasta Tlaquepaque en apenas 33 minutos. En un hecho inédito y sorprendente, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es detenido en Los Ángeles, California, acusado de narcotráfico. Se trata del más alto exfuncionario mexicano detenido en Estados Unidos, después de que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, también fuera apresado en el vecino país del norte. Al general en retiro lo acusan de proteger a un cártel de la droga de Sinaloa. El caso se torna muy extraño, luego que tras un mes detenido, Estados Unidos envía a México al ex secretario para ser procesado, pero en cuanto pisa suelo mexicano, es dejado en libertad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania dan positivo a coronavirus, luego de someterse a una prueba, después de que una de sus asesoras resultara contagiada. El mandatario de 74 años es hospitalizado y permanece aislado por breve tiempo. El presidente norteamericano siempre cuestionó la gravedad de la pandemia, a pesar de que más de 7 millones de compatriotas estaban infectados y unos 207,000 habían fallecido por la enfermedad. Unos días después, Trump reaparecería curado y presumiendo haber derrotado al virus, lo que despierta las sospechas de que fuera cierto su contagio al estar en plena campaña en busca de la reelección. Después de la suspensión de la Liga Española por la pandemia, el Real Madrid tiene un regreso perfecto
y cierra con fuerza el campeonato para obtener su primer título de liga en 3 años. El triunfo de 2-1 sobre el Villarreal permitió colocar una ventaja de 7 puntos sobre el Barcelona al faltar una sola jornada. El Barcelona, por su parte, perdería en casa ante el Osasuna en la penúltima fecha para sellar un año deportivo para el olvido. Se trató del título 34 de Liga del Real Madrid, mismo al que arribó con 10 victorias seguidas. La liga había sido suspendida en marzo por la pandemia, pero tras la reanudación fue el Madrid el que regresó en mejores condiciones de juego. Ante las elevadas cifras de contagios del COVID-19, el gobernador Enrique Alfaro toma la decisión de activar el botón de emergencia, una herramienta que suspende inmediatamente diversas actividades para disminuir la movilidad y frenar las infecciones. A partir de la noche del 30 de octubre y por 14 días, el mandatario pide sacrificio a los jaliscienses y aclara que no se trata de un toque de queda. No vamos a parar de trabajar. Quiero ser enfático en el mensaje al pueblo de Jalisco. No vamos a parar de trabajar. Lo que vamos a tener que hacer es dejar de pasearnos y dejar de reunirnos generando aglomeraciones que ponen en riesgo a quienes más queremos. El diseño del botón de emergencia se hizo específicamente con ese propósito y tiene solamente alcances para detener las actividades que se realizan por las noches durante la semana y los fines de semana durante un periodo de 14 días. A diferencia de la primera medida de confinamiento que se estableció en Jalisco al inicio de la emergencia sanitaria, que, como ustedes recordarán, dijimos cuándo iniciaba, pero no sabíamos cuándo iba a terminar. Hoy sabemos cuándo inicia y cuándo termina. Son 14 días de esfuerzo ciudadano para poder cortar cadenas de contagio. El transporte público dejará de funcionar a las 9 de la noche. Los centros comerciales cerrarán los fines de semana y otras actividades no esenciales como recreación, deportes, cines y restaurantes también dejarán de dar el servicio. En el sureste mexicano se padece un auténtico diluvio. En Chiapas y Tabasco, las torrenciales lluvias provocan inundaciones que dejan como saldo 28 muertos y casi 400,000 damnificados. Las imágenes dan cuenta de viviendas inundadas y personas que se desplazan por las calles en improvisadas lanchas. En medio de la tragedia, el presidente López Obrador reconoce haber dado la orden de abrir compuertas de la presa Peñitas, que terminó por inundar poblaciones de escasos recursos, pero evitó afectar a Villahermosa. La oposición cuestiona al presidente por haber olvidado su promesa de primero los pobres. El 3 de noviembre se realizan las elecciones más esperadas en Estados Unidos, donde Donald Trump busca la reelección. Sin embargo, el demócrata Joe Biden cumple los pronósticos reflejados en las encuestas y obtiene una reducida ventaja en la jornada. Son días de inquietud los que siguen porque el conteo de los votos por cada entidad se torna lento y hay que efectuar manualmente el proceso para definir al ganador. El presidente norteamericano desafía a las instituciones al considerar que se fraguó un fraude para arrebatarle el triunfo. Comienza entonces una serie de procesos legales para buscar anular algunas votaciones. El astro argentino Lionel Messi simbra la ciudad de Barcelona al anunciar que desea salir del equipo. Ha sido un año de fracasos para los catalanes que perdieron la liga ante el Real Madrid y que fueron humillados por el Bayern Múnich, que los goleó 8-2 en la Liga de Campeones de Europa. Varios de los más importantes clubes del mundo se anotan para enrolar en sus filas al futbolista de 33 años, pero la cláusula de rescisión del contrato de 700 millones de euros hace imposible el traspaso. Al final, Messi acepta quedarse un año más en el equipo, pero ya no es el mismo. Recibidos por gaitas y en una ceremonia donde los protocolos de seguridad y sanidad fueron guardados escrupulosamente, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibe el premio Princesa de Asturias 2020. Raúl Padilla López, presidente del patronato de la FIL, ofrece su discurso de aceptación por medio de un video, en el cual agradece la distinción y pide que se le permita dedicar este premio a las víctimas mortales de la pandemia en México y España. Estamos en medio de una pandemia que ha traído luto y dolor al mundo entero. Expresamos nuestro pesar por las víctimas y hoy, especialmente por las de España y de México. A la memoria de ellas, quisiéramos dedicar este galardón, si nos lo permiten. Por otra parte, Raúl Padilla López asegura que las letras impresas alimentan la libertad
y a la vez la amplían, por lo que pide defender ese valor de los gobiernos populistas. Los libros y en general la letra impresa se alimentan de la libertad y a la vez la amplían. La modernidad política apareció con la libertad de imprenta, con el derecho a escribir y publicar sin restricciones. Defendamos este valor fundamental con más razón frente a los gobiernos populistas que hoy amenazan nuestra herencia liberal y ponen en riesgo la democracia. Nuestra feria es una empresa cultural pública creada y sostenida por la Universidad de Guadalajara. Esta fórmula parece un error para quienes deseen que la suerte del libro se deje entera en manos del mercado, pero también a los gobiernos que creen que la cultura es prescindible y que los libros, la ciencia, la educación deben sacrificarse por otros ideales. Nuestra feria ha querido mostrar, por el contrario, que la cultura es una inversión, nunca un gasto, y que el desarrollo es ilusorio si se descuida el capital humano y cultural. Mientras tanto, en su discurso, el rey de España y presidente de honor de la Fundación Princesa de Asturias, Felipe VI, habla en su discurso de las cualidades de la FIL. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Hay Festival of Literature and Arts han recibido el Premio de Comunicación y Humanidades. Ambos acontecimientos literarios impulsan, protegen y promocionan la literatura, ayudando así a que ésta ocupe un lugar destacado en la vida cultural del mundo. El poder de la palabra escrita, la indudable influencia que los libros y la literatura tienen en la formación cultural y el necesario apoyo que los escritores de todo el mundo encuentran gracias a la FIL y al Hay Festival son solo algunas de sus virtudes. La presidenta de honor de la Fundación y Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, también dedica unas palabras a las víctimas del COVID-19 y hace un llamado a la adaptación a las nuevas circunstancias y a los jóvenes para que sean responsables. La pandemia que vivimos en España y en el resto del mundo ha alterado nuestra vida en muchos sentidos. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 y para sus familias, y también para quienes padecen ahora la enfermedad. Tengo casi 15 años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, siempre con la esperanza de que todo mejore. Un peligroso capo que había sembrado el terror en el Bajío es detenido sin necesidad de un solo disparo. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, es capturado en un operativo conjunto de fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato y fuerzas federales para poner fin a su actividad criminal, que creció sobre todo con el robo de combustibles. El Marro era la cabeza del cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedicaba además al tráfico de drogas y las extorsiones y que mantenía una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. El mundo está horrorizado, ya que el coronavirus extiende su sombra negra y suman más de 50 millones de infectados. La Universidad Johns Hopkins, que ha dado seguimiento puntual al avance de la pandemia, estima que hay más de 1.200.000 muertos por la enfermedad, siendo Estados Unidos el principal país afectado. En medio de la resistencia de la pandemia que no cede, varias naciones voltean la mirada hacia el papel desempeñado por la Organización Mundial de la Salud, a quien algunos señalan como responsable del mal manejo de la emergencia sanitaria. El organismo acepta que se realice una investigación independiente sobre su labor, pero también hacia la respuesta que tuvieron varios países. A pesar de que la pandemia aplazó la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, programados inicialmente para julio y agosto, el comité organizador se niega a cancelarlos y asegura que se realizarán en 2021. El incremento de infecciones por el coronavirus habría motivado el aplazamiento de la más importante justa deportiva del mundo por primera vez en su historia en tiempos de paz. No obstante, diversos sondeos efectuados entre los japoneses arrojan que la mayoría de los ciudadanos prefieren su cancelación definitiva, pero el comité tiene otra visión. Considera que su celebración sería un símbolo de que la humanidad
habría vencido al COVID-19. La autopista Guadalajara-Tepic se convierte en el escenario de un espectáculo dantesco. Una pipa cargada con gas LP choca con un vehículo compacto e impacta otras unidades, causando una explosión que deja como saldo 14 personas fallecidas. 4 autos quedan calcinados en el lugar y el siniestro abarca una extensión de 2 hectáreas. La pipa, con razón social de Gómez Morín Torres, era del tipo semirremolque. El accidente propició un gigantesco embotellamiento al permanecer cerrada la autopista por varias horas. Molestos por la actuación del presidente López Obrador, miles de ciudadanos integran el Frente Nacional Anti-AMLO, conocido popularmente como Frena. Marchan de distintos puntos del país hasta la capital para instalar un plantón en Paseo de la Reforma y después en el Zócalo, imitando la protesta que en su momento también realizara el tabasqueño. El presidente minimiza el movimiento, se mofa del mismo y hasta lanza el reto de que si reúnen a 100,000 personas, él deja el cargo. También se lanza contra los líderes del movimiento, a quienes invita a que se vayan a dormir al plantón y no en los hoteles de la zona. Retador como siempre, el presidente de Rusia sorprende al mundo al anunciar que su país ha desarrollado la primera vacuna contra el COVID-19, a la que ha bautizado como Sputnik 5, en alusión al también primer satélite artificial en la historia. Putin revela que la vacuna había sido registrada tras pruebas en seres humanos y como una muestra de confianza en la misma, informa que su propia hija fue una de las primeras en recibir la vacuna. El anuncio ruso es tomado con escepticismo por la comunidad médica internacional, ya que al estilo de ese país no se revelaron protocolos ni los pasos seguidos para acreditar la supuesta efectividad del 95%. Dando tumbos como si se tratara de uno de sus encuentros, el fútbol americano realiza su campaña en medio de cancelaciones por constantes contagios de COVID-19 de varios de los jugadores. Se trata de un calendario plagado de suspensiones y aplazamientos por brotes que afectan los encuentros. A pesar de todo, la temporada se abre paso con sorpresivas actuaciones de los acereros de Pittsburgh, que ligan por primera vez en su historia 11 triunfos sin derrota y las emociones de partidos que se definen en el último segundo. Era un intento de atraer el voto latino. El candidato presidencial demócrata Joe Biden sorprende a los presentes en un acto con motivo del mes de la herencia hispana en Florida, al poner en su celular la canción Despacito y moverse durante unos 15 segundos al ritmo de la música. Tras ser presentado por Luis Fonsi, quien interpreta este éxito de 2017, Biden sube al escenario, se quita la mascarilla, saca el celular y declara: "Solo tengo una cosa que decir". Acto seguido, hace sonar la famosa canción y comienza a mover la cabeza suavemente, siguiendo el ritmo detrás del podio. Pero el demócrata al bailar mostró que desgraciadamente tiene 2 pies izquierdos.